Bienvenidos, bienvenidas, un vídeo más al archivo de María. Bien. Bueno, el caso de hoy parece sacado de una película de terror, pero no lo es. Lamentablemente es 100% real y vais a alucinar con este caso porque de verdad os lo digo que parece un guión de película, pero no lo es. Es un caso que combina traición, codicia, engaños, o sea, lo tiene todo. Este caso ocurrió en Reino Unido y dejó a toda la población patidifusa, alucinando, o sea, diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Este es el caso de Jenna Mitchell. Así que empezamos. El 27 de junio de 2021, en el condado de Devon, al suroeste de Inglaterra, una familia que estaba de vacaciones estaba dando una vuelta, un paseo por el bosque, cuando de repente se encontraron con una escena, vamos, para no olvidar la escena que se encontraron. O sea, una escena que para mí, y seguramente para ellos, que la han vivido en primera persona, yo me lo imagino y digo, es que yo estaría traumatizada. Yo creo que ellos también, o sea, una escena que no se te olvida en la vida. Se encontraron un cuerpo sin vida entre la maleza, sin cabeza, ¿vale? O sea, encontraron el cuerpo, pero no estaba la cabeza. Enseguida llamaron a la policía y cuando se personaron allí, los agentes de policía vieron que al lado del cuerpo sin vida había un bolso que tenía documentación. Y así es como pudieron averiguar la identidad de la víctima. Mi Kun Chon, creo que lo he dicho bien, Mi Kun Chon, para sus amigos Débora, que la llamaremos así porque el otro nombre me es muy difícil de pronunciar y como todo el mundo la llamaba Débora, pues la vamos a llamar así porque es su nombre. Una mujer de 67 años. Llevaba 16 días desaparecida. Ahora os vendrán las preguntas de 16 días desaparecida, cómo ha acabado ahí, qué ha pasado. Pues para poder ponernos en el caso, vamos a retroceder un tiempo atrás y os voy a explicar, ¿vale? Un poquito todo para que vayamos entendiendo y atando cabos y juntando las piezas, ¿vale? De este caso, porque tiene tela. Jenna Mitchell nació el 22 de julio de 1984 en Australia. Creció junto a su padre, a su madre y a su hermana. Al tiempo, sus padres se divorciaron y su madre, junto a ella y su hermana, se mudaron a Inglaterra, donde su madre, Hilary, trabajaba en el Ministerio de Relaciones Interiores del Reino Unido. Jenna era súper inteligente, estudió ciencias humanas, especializada en base estructural del cuerpo humano. Lo tengo que leer porque es que no se me queda, ¿de acuerdo? O sea, ahí aprendió a diseccionar cuerpos. Luego también se matriculó en anatomía experimental. ¿Ok? Anatomía sé lo que es, experimental me imagino que será una rama un poco más moderna, no lo sé. Gemma, es que no sé cómo se pronuncia, pero yo te voy a decir Gemma, porque se escribe así, Gemma. Era tan buena en lo que estaba estudiando que le concedieron el premio a la excelencia y en 2004 se graduó con honores, siendo la primera de su clase. O sea, alucina. Luego se matriculó en la Escuela Británica de Osteopatía y se mudó a Australia, donde empezó a trabajar de osteópata y se compró una casa en Helensville, Queensland. Allí le iba bastante bien, trabajaba de lo que le gustaba, tenía su dinerito, sabía comprar una casita, muy cookie todo genial, todo súper guay. Pero ella decidió que quería volver a Inglaterra junto a su madre y su hermana para poder trabajar allí, ¿no? De osteópata. También os tengo que decir que allí en Australia se ve que la tía era una máquina. El trabajo también recibió muchos premios al ser la mejor. En 2015, Gemma volvió a Inglaterra para trabajar como osteópata, pero no estaba registrada oficialmente, entonces no podía trabajar en Reino Unido de lo que ella estaba especializada.
Se fue a vivir junto a su madre y a su hermana en una casa enorme, pero enorme, que era una herencia familiar, que esa casa, por cierto, me he informado y está en un barrio que las casas están de 1,5 millones para arriba, o sea, casas de pasta. ¿Qué pasa? Que no os creáis que tenía una pedazo de casa súper buena, no, no. La casa era enorme, las cosas como son, pero esa casa estaba en ruinas. ¿Qué pasa? Que Gemma, pues dijo, pues, ¿para qué voy a buscar trabajo? Yo me dedico a remodelar la casa y así, pues mira, aquí estoy entretenida para arriba y para abajo y no trabajo. Se dio cuenta de que no tiraba hacia adelante, o sea, no podía con esa casa, no tenía ningún ingreso en su cuenta para poder gastar en la casa, no tenía nada, entonces se paró, o sea, no tiró hacia adelante porque no podía. Gemma ya súper enfadada con todo, con la vida, con todo, porque no podía trabajar de lo suyo, no podía seguir adelante con la casa. Empezó a tener comportamientos agresivos. ¿Y con quién empezó a pagarlo? Con su hermana. Hasta tal punto que la hermana le pidió una orden de alejamiento por abusos. O sea, porque se ve que pues Gemma le, le insultaría, le agrediría, cualquier cosa, ¿vale? En 2016, Gemma se saltó la orden de alejamiento que le había puesto su hermana y fue detenida, pero no llegó a pisar la cárcel, la dejaron en libertad, así que ahí es cuando empezó a ser mucho más agresiva con todo el mundo. Débora era una mujer de 67 años, originaria de Malasia. Había llegado al Reino Unido hacía 30 años junto a su marido, que hacía poco que había perdido la vida. Por causas naturales, ¿eh? No, no le ha pasado nada en plan... Él ha sido por causa natural, ¿vale? Era una mujer muy religiosa, muy generosa, muy amable, muy simpática y le gustaba mucho ir a la iglesia y colaborar en un foro eh, cristiano, ¿vale? Era un foro donde podía subir historias, hablaba con otra gente también cristiana, bueno, que le gustaba todo eso, estaba muy metida en la iglesia y era muy devota. Ayudaba a todo el mundo, o sea, tenía un mogollón de amigos porque era súper amable. A muchas personas sin hogar les ayudaba económicamente, los llevaba a su casa, les daba de comer. O sea, era muy generosa esta mujer. ¿Qué pasa? Gemma también participaba en ese chat cristiano, ¿vale? Y entonces se empezó a fijar en ella, empezó a entablar amistad con ella hasta el punto de ser súper amigas, inseparables. Vamos, eran best friends, ¿sabes lo que te quiero decir? Débora estaba muy vulnerable, ¿vale? Le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Aparte, había perdido también a su marido hacía poco tiempo, entonces era una persona que cualquier cariño que se le diese se agarraba, porque estaba todo el día medicada, estaba sola. Entonces, cualquier amistad que le surgiese, ella estaba súper agradecida y lo daba todo, porque ya de normal ya era generosa. Pues imagínate, si una persona te hace caso, ¿no? 24 horas del día, pues al final te agarras. Mira si Débora estaba súper medicada y no estaba en sus cabales, que llegaba a escribirle muchísimas cartas al príncipe Carlos, bueno, ahora al rey Carlos, el de Inglaterra, hasta tal punto que ella se creía y lo decía que tenía una relación amorosa con él, ¿vale? O sea, es que era una persona que no estaba bien, encima estaba medicada, pues para Gemma fue la víctima perfecta, porque dijo, aquí se acaban mis problemas. Gemma, cuando se fue acercando a Débora, le dijo que ella era una sanadora espiritual, que ella curaba la salud mental, el bienestar, que podría ayudarle en todos sus problemas, que la llevaría por el camino espiritual. Bueno, ¿qué pasa? Que Débora necesitaba ayuda, claro. O sea, entonces se agarró como un clavo ardiendo a lo que Gemma le decía. Al tiempo de
de esta amistad, Gemma le fue contando a Débora que necesitaba dinero porque un contratista la había estafado y se había ido con el dinero de la reforma de su casa. Sabemos todos que no es verdad, pero bueno. Ella le dijo eso a Débora y esta, como una persona generosa y caritativa, le dio 230.000 libras para que Gemma pudiera continuar reformando su vivienda, su casa, y no tuviera problemas económicos. Pero no os creáis que se lo dio así como así. A ver, que tendría sus problemas, pero Débora sabía lo que hacía, y más cuando estás dando tantísimo dinero, ¿no? Pues dijo, bueno, pues voy a ver tu casa, a ver qué es lo que hace falta, ¿no? Más o menos para saber cuánto dinero te haría falta. Y eso que hizo la mujer, ella se presentó un día en casa de Gemma y lo que vio fue, bueno, o sea, eso no es que se hubiera ido un contratista con tu dinero y te ha dejado tirada, no. O sea, la casa estaba totalmente en ruinas, pero es que no solo eso, o sea, había basura por todos lados, muebles rotos, o sea, era como que acumulaban muchos trastos, ¿sabes? Asqueroso, o sea, ¿qué pasa? Que Débora al ver eso dijo, no, o sea, no te voy a prestar dinero, lo que yo te recomiendo y lo que deberías de hacer es poner en venta tu casa, que te pueden dar unos 4 o 5 millones, más o menos, porque era un barrio muy bueno, o sea, las casas de allí superaban el 1,5 millones de libras, o sea, bastante que le dijo que por 4 millones seguramente la vendería la casa, que 4 millones, no sé cómo sería la casa, pero tela marinera. Y le recomiendo eso, oye, vende la casa, te vas a ir mucho más rentable que ponerte a arreglarla, porque esto es un desastre. Y luego con ese dinero, pues te compras un piso más pequeño para ti y para tu madre, ¿no? Vamos, una recomendación que te haría cualquier amiga si ve una situación como esa. Pues ese día fue el último día que se vio a Débora. El 11 de junio de 2021, el inquilino de Débora reportó su desaparición porque le parecía muy raro que Débora llevara días sin aparecer por casa. Llamó a la policía, bueno, antes de llamar a la policía, llamó a Gemma porque sabían que eran súper amigas, Débora le hablaba mucho de ella, la veía mucho juntas, entonces sabía que a quien tenía que preguntarles a ella porque es la persona más cercana, ¿no? A Débora. Cuando llamó a Gemma, ella le dijo que la última vez que había hablado con Débora le había dicho que se iba con unas amigas de vacaciones. Una cosa que le pareció súper rara al inquilino que no le avisara, porque era como, bueno, pero me hubiera dicho algo, ¿no? O no sé, o la hubiera visto coger maletas o alguna cosa. Así que este hombre lo que hizo fue llamar a la policía para reportar la desaparición de Débora, porque todo le parecía rarísimo y dijo, yo voy a llamar a la policía y que se encarguen ellos. La policía lo primero que hizo fue tomarle declaración al inquilino. Este le dijo que había hablado con la mejor amiga de Débora, que en ese momento era Gemma, porque era con la que estaba saliendo últimamente siempre, y se fue a hablar con ella. Esta le dijo lo mismo que al inquilino cuando le llamó. No, a mí me ha dicho Débora que se iba de vacaciones con unas amigas. Yo no sé nada más de ella. Yo la última vez que hablé con ella me dijo eso. Pero la policía veía que lo que decía no estaba muy claro, ¿sabes? Era como que no cuadraba mucho una cosa con la otra, entonces no se creyeron su versión, pero claro, tampoco tienen pruebas de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, estás en el punto de mira, pero vamos a dejarte mientras tanto que tú vayas haciendo tu vida. El 27 de junio de 2021 fue cuando una familia que estaba de turismo en Devon se encontraron con el cuerpo sin vida de una persona. Cuando avisaron las autoridades, cuando llegó la policía, encontró documentación en un bolso que estaba al lado del cuerpo y se dieron cuenta de que era Débora, la mujer de 67 años que llevaba 16 días desaparecida. Claro, aquí la policía se dio cuenta de que la única sospechosa
era Gemma, porque era la que no le cuadraba las declaraciones, la última vez que se vio con ella Débora, entonces es como que habían encontrado el cuerpo, tenían alguna única sospechosa, o sea, era hacia ella, así que se pusieron a investigar. ¿Qué hicieron? A investigar en casa de Gemma, vieron un testamento falso, ¿vale? Firmado el 11 de junio, que fue la última vez que se vio a Débora con vida, en el que ella, o sea, Débora, dejaba el 95% de su dinero, de su testamento, a Gemma. Y el 5% de ese testamento se lo dejaba a la madre de Gemma, a Hilary. El valor en libras que tenía Débora era de 700.000 libras. O sea, asombroso. La policía enseguida se dio cuenta de que ese testamento era falso, o sea, no podía ser, porque se veía que, hombre, es imposible que una persona desaparezca el día 11, que es cuando el inquilino reporta su desaparición, haya un testamento firmado el día 11 que te está dando a ti, que eres una amiga, ¿sabes? El 95% de su testamento y el 5% a tu madre, que ya es raro, ¿eh? Así que, investigando en el ordenador de Gemma, vieron que había un borrador, ¿vale?, del testamento, pero hay algo que les llamó muchísimo la atención y es que estaba también firmado por un vecino de Débora que había perdido la vida, había fallecido unas semanas antes, o sea, muy fuerte, ¿vale? Unas semanas antes de desaparecer Débora. Aparte de encontrar el testamento impreso en casa de Gemma y en el ordenador una copia de el testamento falso, también encontraron el pasaporte de Débora en casa de Gemma. Pero la pista o la prueba ya definitiva fueron unas cámaras que estaban en la calle de Débora. Cuando comprobaron las cámaras, vieron algo que ellos ya se lo imaginaban, pero vieron cómo Gemma llegaba a casa de Débora con una maleta azul, ¿vale? Aparentemente vacía, porque cuando hay una maleta no está llena, no, pues se nota. No maleta de esas duras que no se nota nada, de estas de tela, de toda la vida. Y salir a Gemma horas después con la misma maleta azul, pero más pesada, ¿sabes? Como que se veía un bulto, ¿sabes? Y como que le costaba más tirar de la maleta. Así que tenían ya 3 pruebas súper contundentes en contra de Gemma. Uno era que tenía el pasaporte de Débora en su casa, con su ADN, ¿vale? Que, bueno, el pasaporte, pero es raro. O sea, las cosas como son, es raro. Luego, habían encontrado la misma cuerda con la que se encontró a Débora Granja. Y tercera, las cámaras. O sea, las cámaras de vigilancia grabaron todo. O sea, grabaron que entró con una maleta vacía y salió con una maleta llenísima muchas horas después. No sé si fueron 4 o 5 horas después. Cuando detuvieron a Gemma, esta no habló, no dijo nada, callada. Lo único que decía es que ella no había hecho nada y que era inocente. Entonces, como no contaba nada, lo que se hicieron, la idea que se hicieron los forenses de lo que había ocurrido, ¿vale?, era que Gemma, cabreada con su amiga porque le había negado dinero, porque le había dicho que no le iba a prestar dinero para arreglar su casa porque esa casa no tenía arreglo, simplemente dijo, no te voy a prestar dinero, lo mejor que puedes hacer es venderla, ¿vale? Fue a su casa, todo ya pensado porque iba con una maleta, ¿vale? La golpeó en la cabeza y lo que hizo fue que le quitó la cabeza, ¿vale? Y metió el cuerpo de Débora dentro de la maleta, haciendo que se partiera varias costillas, que tuviera los brazos como cuando un forcejeo de meter una cosa que no, o sea, una persona, ¿no? Un cuerpo que no cabe en una maleta, pues tenía costillas rotas, brazos torcidos, tal, y que le había golpeado con un objeto contundente. A todo esto, la cabeza de Débora fue encontrada a 4 metros del cuerpo, ¿vale? Y por eso pudieron saber que le había dado un golpe en la cabeza.
hizo que perdiera la vida. Aparte de esto, os lo voy a decir, no sé si os acordáis que Gemma había estudiado anatomía, disección de cuerpos, tal, o sea, la tía sabía lo que se hacía, ¿vale? O sea, ella lo hizo a conciencia y sabía de lo que hacía, ¿vale? Que no nos olvidemos, que no es que fuera una novata, no, ella sabía lo que hacía. 5 horas después de acabar con la vida de su amiga, salió con la maleta, visiblemente por las cámaras, porque lo vio la policía, mucho más pesada, porque se veía como un poco así de bulto, aparte costaba más llevarla, ¿no? Y cogió un taxi y se fue a su casa con la maleta. Mm, ¿Tú te imaginas ser el taxista y ayudar a una persona que va con una maleta? Claro, o sea, tú estás saliendo de una persona que va con una maleta, no sabes lo que hay en la maleta. ¿Te imaginas? Luego cuando se enteró el taxista de decir, he llevado yo el cuerpo de una persona en una maleta, o sea, muy fuerte, ¿vale? O sea, para mí es súper fuerte, súper heavy, tío, ese momento de decir, al día cuando se enterase del hombre, ¿sabes? Hostia, que yo he llevado esa maleta, yo ayudé a esa mujer a llevar la maleta a casa, muy fuerte. Gemma llevó la maleta a su casa, la tuvo ahí durante semanas, o sea, la tuvo como, creo que fueron 14 días. La misma noche que había cometido el crimen, fue al hospital para que le curaran una herida en el dedo y al preguntarle cómo se había hecho esa herida, ella dijo que se la hizo cerrando una puerta, o sea, súper fría la tía, o sea, muy calculadora. Semanas después de haber terminado con la vida de su amiga Débora, Gemma empezaba ya a inquietarse, a decir, tengo que deshacerme de esta maleta porque ya empieza a oler, ya empieza a notarse, ¿no? O sea, hay un cuerpo en una maleta, ya la descomposición empieza a hacer sus efectos y ya huele, ¿vale? Pues no se le ocurre otra magnífica idea que ir a la casa del vecino de Débora, que ya os he dicho que falleció por forma natural, ¿eh? Y coge el móvil del vecino, se encarga de pedir un coche alquilado para no levantar sospechas sobre su coche o no sé, ¿vale? Y va con la maleta azul y como con un bolsito con la documentación de Débora. Todo esto el coche lo pide a nombre del vecino que no está vivo. Y se recorre 320 kilómetros para llegar al condado de Demon y pues enterró el cuerpo de su amiga y la cabeza pues la enterró a 4 metros de distancia del cuerpo, dejando al lado la documentación. El juicio se llevó a cabo el año siguiente de detener a Gemma. En todo momento en el juicio, Gemma no declaró, no abrió la boca. Lo único que abrió la boca es para decir que ella era inocente, pero todas las pruebas, estaban las pruebas clarísimas en su contra y no había, o sea, no había ninguna duda de, oh, igual es inocente. No. O sea, no había dudas, ¿vale? Estaba todo tan bien andado y lo tenían todo tan perfecto que es que no sirvió de nada que ella dijera que era inocente. Como vio que no servía porque todas las pruebas apuntaban hacia ella, lo que hizo fue mostrarse de una forma tan impasible y fría. No mostró ni esto de arrepentimiento, nada, o sea, muy fría. El juez tuvo en cuenta 3 factores agravantes para la condena de Gemma y era la planificación tan pensada que tenía para cometer lo que cometió, ¿vale? 2, la vulnerabilidad de la víctima, ¿vale? Era una persona que no estaba bien, era mayor. Y 3, que no tenía ningún remordimiento de lo que había hecho, o sea, no pidió perdón, no se le notaba nada, o sea, nada. Con todo esto, Gemma Mitchell fue declarada culpable de asesinato, ¿vale? A 34 años de prisión y no podrá pedir la libertad condicional hasta 2055. O sea que aún le queda
aún le queda. También os digo que hace poco, ¿vale? Que fue, literalmente fue poco. La familia de Débora tuvo que ver todo el juicio por videollamada, porque ellos vivían en Malasia, no poder estar allí porque está lejos, tener que ver cómo condenan a una persona que ha acabado con la vida de tu hermana por televisión o por ordenador, es que es súper fuerte, ¿no? La hermana de Débora, Amy, no entendía, era como una persona podía acabar con la vida de una persona tan generosa y tan bondadosa, que es que sigue sin entender el por qué, ya que también Gemma nunca ha declarado nada, no ha dicho nada, o sea, nunca ha dicho el por qué, o sea, simplemente el por qué le hiciste, que tampoco es muy difícil saber el por qué. Era porque su amiga le había negado el dinero y ella, enrabietada, pues dijo, sí, pues voy a hacer esto y encima me pongo a ver tu testamento a mi nombre y me quedo con todo tu dinero. A todo esto, la hermana Amy, desde que terminaron con la vida de su hermana Débora, sufre de insomnio por estar pensando continuamente el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sufrió. A mí me hace que pensar, ¿no? Y piensas, jolín, qué malo es el dinero, ¿no? La codicia de la gente, ¿no? A veces, porque conoces a una persona que es tan generosa y tan buena, ¿no? Y te aprovechas de su debilidad, te aprovechas de ella para sacarle dinero. Y luego, como no te salen las cosas bien, piensas a conciencia cómo acabar con su vida y quedarte con su dinero. ¿Qué os ha parecido el caso de hoy? Si os ha gustado, me ayudaría mucho que me dierais un like. Si no queréis perderos ningún caso, suscribiros y, bueno, comentarme qué os ha parecido el caso, qué pensáis. ¿Pensáis que si ella hubiera conseguido las 230.000 libras que le iba a dejar su amiga, no le hubiera hecho nada? ¿O al final con el tiempo también hubiera querido más dinero y lo hubiera hecho de otra manera? No sé, comentadme vuestras opiniones, que me encanta leeros. Hasta el próximo vídeo. Chao.